Bienvenidos todos a nuestro cuarto webinar. El tema del día de hoy será Gestiona varias nubes con IBM Multicloud Manager. Hola a todo el mundo. Vamos a empezar con la presentación del día de hoy. El tema del webinar del día de hoy es el siguiente. Es Gestiona varias nubes con Multicloud Manager. Y la agenda de puntos que vamos a tocar a lo largo de la presentación es la siguiente. Primero vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a explicar lo que es la nube híbrida, los diferentes modelos de nube y qué función cumple Multicloud Manager en ese contexto. De ahí vamos a dar una definición de lo que es Multicloud Manager, de cuáles son sus beneficios principales, y luego vamos a comenzar a hablar de sus componentes y la arquitectura, para luego empezar a hablar de algunos 3 casos de uso. Y por último finalizamos la presentación con un paseo por la consola en un video que tenemos grabado. Entonces, habiendo mencionado los puntos, ya estamos listos para empezar con la introducción. Entonces, empezamos. Primero vamos a empezar mencionando algunas estadísticas. Entonces primero vamos a empezar a hablar de algunas estadísticas. Actualmente un 96% de las empresas emplea servicios de cómputo en la nube. El año pasado un 82% de las organizaciones formuló estrategias de nube híbrida. Y 8 de cada 10 empresas utilizan nubes de distintos proveedores. IBM, conociendo la situación del mercado, entiende que el futuro de la computación en la nube son los entornos híbridos multicloud. Un entorno híbrido es aquel donde se integran distintos modelos de nube, pública, dedicada, privada, con entornos locales. Y multicloud quiere decir nubes de distintos proveedores. Las empresas que adoptan estos entornos híbridos multicloud empiezan a desplegar clústeres de Kubernetes en distintos lugares, en nube pública, nube privada, en sus propios data centers, en la nube, por ejemplo, de IBM, o en la nube de Amazon o de Azure. Y a la medida que van desplegando más de estos clústeres, su gestión se vuelve insostenible. Por ejemplo, vamos a tener que ingresar al portal de cada proveedor para poder ver el estado de salud de los clústeres que tengamos desplegados ahí. Este es uno de los retos o problemas de la estrategia híbrida multicloud. A medida que las organizaciones despliegan más clústeres, surgen nuevos desafíos. Y uno de esos problemas es que esa gestión dispersa consume mucho tiempo, porque tienes que ingresar a cada portal para saber el estado de salud de los clústeres que tengas ahí. Pero otro de los retos está relacionado con lo que es la curva de aprendizaje. Esta curva de aprendizaje vendría a ser lo que consiste en aprender a usar el portal de cada proveedor. Cada vez que agregamos un nuevo proveedor a nuestro entorno híbrido multicloud, vamos a tener que dedicarle cierto tiempo y ciertos costos de capacitación a poder entender cómo funciona ese portal y cómo vamos a poder hacer nuestras tareas de despliegue o de monitoreo, entre otras cosas. Para hacer frente a estos 2 problemas, tenemos una solución llamada Multicloud Manager, que es justamente el tema del webinar del día de hoy. ¿Pero qué es Multicloud Manager? Multicloud Manager es una aplicación que corre dentro de ICP. ICP vendría a ser lo que es IBM Cloud Private, es decir, la nube privada de IBM. Y actualmente ICP es el único runtime que soporta Multicloud Manager. Y esta aplicación de Multicloud Manager lo que nos permite es tener una gestión multicloud de nivel empresarial para Kubernetes. Con Multicloud Manager vamos a poder tener visibilidad de todos los clústeres de Kubernetes que tengamos provisionados en las diferentes nubes, todo desde un mismo portal. Asimismo, proporciona una única fuente para aprovisionar aplicaciones y aplicar políticas de acceso y seguridad en estos entornos híbridos multicloud. Además de reducir las barreras de aprendizaje, ya que no hay una necesidad de volver a capacitar a la fuerza laboral cada vez que se añade un proveedor de nube nuevo.
Aquí tenemos los beneficios listados. Algunos de los que ya hemos mencionado, por ejemplo, son visibilidad, seguridad de gobierno y automatización. Pero vamos a ir más a fondo en cada uno de ellos. Por ejemplo, como había mencionado, visibilidad, las organizaciones ya no van a necesitar tener que revisar manualmente cada clúster para saber qué está sucediendo con ellos. En su lugar pueden ir a un solo portal donde está toda esa información centralizada, que vendría a ser Multicloud Manager. En seguridad y gobierno, vamos a poder con este producto se va a poder ayudar a los equipos a administrar estos entornos con un conjunto consistente de reglas, políticas de configuración y seguridad, para que un aumento en la cantidad de clústeres no provoque ningún cambio. Estas políticas que tengamos definidas las vamos a poder aplicar a los clústeres que tengamos seleccionados como targets y se van a replicar automáticamente ahí. Luego tenemos lo que es la automatización. Usando Multicloud Manager en conjunto con Cloud Automation Manager, que es un servicio con ICP, vamos a poder desplegar y configurar clústeres de Kubernetes como servicio en cualquier nube que admita Cloud Automation Manager. Es decir, vamos a poder usar las mismas configuraciones que tenemos en otras nubes para poder desplegar nuevos clústeres en nuevas nubes. Y bueno, los últimos puntos, la gestión a través de nubes y clústeres. Lo que Multicloud Manager proporciona es una forma consistente de poder desplegar aplicaciones en los diferentes clústeres que tengamos. Y en lo que se refiere a integración con herramientas y procesos de gestión, nos referimos principalmente a lo que son las herramientas de monitoreo. Y todos los eventos relacionados a los clústeres van a enviarse a las herramientas de administración de eventos o administración de alertas con las que cuenta Multicloud Manager. Entonces, habiendo mencionado los beneficios de Multicloud Manager, algunos de los beneficios, vamos a empezar a hablar ahora de lo que son los componentes, ¿no? Los componentes de este producto. Y bueno, este producto viene con los siguientes componentes. El primero es el Multicloud Manager Controller. Luego tenemos el Multicloud Manager Clusterlet. Y luego tenemos una línea de comandos y una consola gráfica, desde donde vamos a poder hacer todas las labores de gestión y monitoreo. Entonces, el Multicloud Manager Controller lo que hace es agregar información de los clústeres y nos mantiene al tanto del estado de estos y de las aplicaciones que tengamos administrando. La interacción del Multicloud Manager Controller se completa a través de un conjunto de API REST. Luego tenemos el Multicloud Manager Clusterlet. Este vendría a ser un agente que se ejecuta en un clúster de Kubernetes para que pueda ser administrado por Multicloud Manager. Es decir, nosotros vamos a tener, por ejemplo, un servicio de Kubernetes en Azure y queremos poder gestionarlo con Multicloud Manager. Entonces lo que vamos a tener que hacer es desplegar este componente en ese servicio, en el servicio de Kubernetes de Azure, para poder gestionar la información de esos clústeres y hacer otras labores como aprovisionamiento. Y bueno, hablando más sobre Clusterlet, el inventario de clústeres, la administración de aplicaciones y las operaciones de cumplimiento de políticas se comunican a Multicloud Manager a través de este componente. Luego tenemos el Multicloud Manager CLI a la interfaz de línea de comandos. Aquí vamos a poder ver información sobre recursos, vamos a poder desplegar Helm charts, vamos a poder iniciar verificaciones de cumplimiento de políticas, entre otras cosas, ¿no? Y también vamos aquí a poder ejecutar scripts y automatizar tareas. Y por último tenemos a lo que es la Multicloud Manager Console o la consola gráfica. Esta consola gráfica, como habíamos dicho, se va a integrar a lo que es ICP y va a aparecer como una pestaña en el menú. O sea, como estábamos mencionando anteriormente, Multicloud Manager es una solución que corre dentro de la nube privada de IBM, en la cual se vende aparte, ¿no? Y bueno, sobre los dos primeros componentes, el Multicloud Manager Controller y el Multicloud Manager
clusterlet, vamos a poder ver en este diagrama cómo suelen estar repartidos, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a tener la primera instancia de Multicloud Manager corriendo dentro de IBM Cloud Private, y dentro de esta instancia de IBM Cloud Private vamos a tener todos los componentes de Multicloud Manager instalados. Por ejemplo, en el gráfico que tenemos aquí presentando, vemos que en el clúster de Cloud Private, de la parte inferior izquierda, tenemos aquí la mayoría de componentes de Multicloud Manager desplegados dentro de uno de los worker nodes. Dentro de esos componentes tenemos el principal, que es el Multicloud Manager Controller, y que se va a encargar de todo lo que es la gestión de los diferentes clusters que tengamos provisionados en todo nuestro entorno. A esta instancia se le conoce como Hub Cluster. Luego de esta primera instancia tenemos otras instancias que están en otras nubes, donde vamos a instalar solamente lo que es el Multicloud Manager Clusterlet. Este Multicloud Manager Clusterlet se va a comunicar con el Multicloud Manager Controller para todas las labores de gestión de la información y monitoreo, aprovisionamiento y otras labores que se realicen con el Multicloud Manager. Estas instancias que solamente tienen el componente de Clusterlet desplegado se llaman clusters gestionados o managed clusters. Entonces, como hemos visto, tenemos dos tipos de clusters. Tenemos los managed clusters, que vemos aquí, seleccionados con un punto. Y tenemos el Hub Cluster, que es la primera instancia de Multicloud Manager que se encarga de gestionar todos estos clusters. Y bueno, en la misma arquitectura que tenemos aquí presentando, podemos ver que, de hecho, los clusterlets los hemos desplegado en diferentes lugares. Por ejemplo, los hemos desplegado en una instancia de Cloud Private on-prem. Los hemos también desplegado dentro de una instancia de Cloud Private en la nube pública. Y incluso lo hemos desplegado en una instancia de Cloud Private que tenemos en AWS. Ahora, un punto importante a mencionar es que no es necesario que se tenga instalado Cloud Private, por ejemplo, en nubes de otros proveedores. Nosotros tenemos en Multicloud Manager, en la última versión, tenemos la posibilidad de poder instalar estos clusterlets en los diferentes servicios de los diferentes proveedores. Por ejemplo, en AKS, que es el Azure Kubernetes Service, o en EKS, que es el servicio de Kubernetes de Amazon. Y bueno, en el último caso, por ejemplo, tenemos aquí en la nube pública de IBM, en el servicio de IKS, IBM Kubernetes Service, tenemos aquí el clusterlet desplegado. Bueno, ya habiendo mencionado los componentes y la arquitectura, vamos a empezar a ver algunos casos de uso de Multicloud Manager. El primer caso es que Multicloud Manager nos va a ayudar a aprovisionar nuevos clusters con CAM. ¿Qué es CAM? Es lo que había mencionado anteriormente, el Cloud Automation Manager, que viene en los bundles, en los paquetes de ICP. O sea, cuando tú adquieres la licencia de ICP, te vienen una serie de componentes, entre ellos está el Cloud Automation Manager, que lo que va a hacer es ayudarte a aprovisionar y configurar clusters de Kubernetes en cualquier nube que admita CAM. Lo que hace CAM es trabajar con Terraform para el aprovisionamiento de clusters. En este caso, lo que va a hacer Multicloud Manager es encargarse de controlar ese aprovisionamiento por medio de políticas. Bueno, como un adicional, tenemos que mencionar que, por ejemplo, el equipo de IBM ha desarrollado un conjunto de scripts de Terraform con instrucciones para poder automatizar el proceso de aprovisionamiento de Cloud Private en los distintos proveedores de nube. Tenemos aquí para Amazon Web Services, para OpenStack, para Azure. Y cada uno de estos links te lleva a un repositorio de GitHub, donde están todos los componentes que necesitas para la instalación, así como los tutoriales. El segundo caso de uso de Multicloud Manager es que te ayuda a desplegar aplicaciones en múltiples clusters.
Con Multicloud Manager vamos a tener la capacidad de desplegar un Helm chart a un grupo de clusters usando un solo comando. Nosotros utilizamos Helm charts para poder instalar aplicaciones en nuestros ambientes. Estos charts contienen paquetes de aplicaciones que pueden correr como servicios de Kubernetes. Y los pasos para poder desplegar estos charts con Multicloud Manager son los siguientes. Primero, en el Helm chart, el desarrollador utiliza lo que son etiquetas de selección para poder especificar a qué clusters quiere desplegar el chart. Luego, cuando un usuario o pipeline ejecuta un comando de instalación de Helm contra el Multicloud Manager, lo que va a hacer el Multicloud Manager es usar esas etiquetas de selección para poder encontrar los clusters donde desplegar el chart. Por ejemplo, ejemplos de etiquetas podrían ser ambientes donde queramos desplegar nosotros. Por ejemplo, solamente clusters de ambientes de producción o solamente clusters de ambientes de desarrollo. También otra etiqueta de selección podría ser el proveedor. Por ejemplo, solamente queremos desplegar nuestras aplicaciones en clusters de IBM y etiquetas similares, ¿no? Bueno, y al mismo tiempo vale la pena mencionar que esto es lo que vendría a ser desplegar aplicaciones. Pero Multicloud Manager viene, la instalación de Multicloud Manager viene también con Prometheus y Grafana. Con estos dos softwares vamos a poder hacer lo que es el monitoreo de las aplicaciones. Prometheus es una herramienta de monitoreo open source y Grafana es un software de visualización. Entonces, todas las métricas relacionadas a nuestras aplicaciones las vamos a poder ver desde un dashboard en Grafana con información recolectada por Prometheus. Luego, en la demo que tenemos para el día de hoy, vamos a poder ver más o menos cómo es ese dashboard. El último caso de uso que tenemos con Multicloud Manager para presentar el día de hoy es el de crear y revisar cumplimiento de políticas por parte de clusters con Compliance Manager. Al tener varios clusters desplegados en diferentes entornos, los checks o comprobaciones de conformidad pueden tomar bastante tiempo, ya que deben hacerse dentro del portal de cada proveedor. Multicloud Manager resuelve este problema con su característica o con su solución de Compliance Manager. Este servicio lo que va a hacer es proporcionar un enfoque de administración basado en estados para informar y hacer cumplir las políticas de conformidad para un grupo de clusters. Compliance Manager trabaja basado en 3 atributos, los cuales vemos aquí mencionados. Son Template, Policy y Compliance. En el atributo de Template, lo que vamos a hacer es definir las reglas a aplicar. Con Policy o las políticas vamos a definir cómo y dónde, es decir, por ejemplo, los namespaces, cómo y dónde las reglas se van a aplicar. Y con Compliance, bueno, Compliance es el más importante. Este último atributo, objeto, es el más importante porque se encarga de tomar la lista de políticas y sus respectivos templates y determinar a qué clusters aplicarlos. Luego de esto va a informar el estado de los clusters correspondientes al dashboard de Compliance Manager. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el dashboard, aquí vemos listados los objetos de compliance y vemos aquí, si vamos al detalle, vamos a ver que dentro, por ejemplo, de Compliance 1, tenemos el Compliance Status y las Compliance Policies. En Compliance Status vamos a poder ver los clusters a los que hemos seleccionado que se dirija este objeto, ¿no? Y abajo vamos a poder ver las políticas que queremos que aplique a los respectivos clusters. Asimismo vamos a poder ver vamos a poder ver los resultados, ¿no?, de este chequeo. Vamos a poder ver cuáles de los clusters han resultado conformes y cuáles han resultado no conformes.
Entonces, habiendo ya repasado todo lo que es la parte teórica de Multicloud Manager y habiendo mencionado algunos casos de uso, vamos a pasar a ver lo que es el dashboard. Y para eso tenemos preparado un video en donde vamos a poder repasar algunas de las cosas que hemos mencionado el día de hoy. Entonces voy a proceder a compartir el video. Pero antes me gustaría saber si alguien de los presentes tiene alguna duda. Pueden activar sus micrófonos si desean o pueden mandar la consulta por chat. Gonzalo, ¿me escuchas? Ahora sí, te escucho bajo. Sí, ¿me escuchas mejor ahí? Sí, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? José Luis por acá. Hola. Gonzalo, lo Disculpa que que no no escuché bien tu nombre. Sí, José Luis. Ah, bien, José Luis. Sí, Gonzalo, no vi la nube de Google, Disculpa, ¿cuál era la pregunta? No te escuché bien. que no vi dentro de las posibilidades de Amazon, OpenStack, no vi la nube de Google. Ah, claro. A ver, si recuerdo, los servicios de clusters, los servicios de Kubernetes que eran compatibles con, en donde podíamos instalar los clusterlets, no llegué a revisar si estaba Google, pero si te refieres a si es compatible o no, aquí los scripts que presenté, sí, estos son scripts para el aprovisionamiento de ICP, pero no tiene que ver con lo que es el manejo de nubes con Multicloud Manager. Eso es un adicional. Así que no te guíes de estas listas. Estos simplemente son como que scripts que te van a ayudar para el aprovisionamiento de ICP. Pero si la consulta es por lo de Google, a ver, si me das unos segundos para poder revisarlo inmediatamente, te puedo dar una respuesta. Mientras reviso esto, ¿alguien tendría una consulta adicional? Ok. Otra consulta mientras tanto, Sí. ¿cuál es la diferencia con OpenShift de Red Hat? Ah, la diferencia de ICP con OpenShift. Claro. Bueno, de hecho, OpenShift es el producto de Red Hat, ¿verdad? Entonces, lo que estamos haciendo ahorita con ICP es manejar una licencia aparte de nube privada, pero que se integra con lo que es la nube pública que brinda facilidades de integración con la nube pública de IBM. Y como tú bien sabes, en la nube pública de IBM tenemos una variedad de servicios que podemos integrar con nuestras aplicaciones y cargas de trabajo que tengamos en nuestros data centers. Entonces, por ejemplo, una gran diferencia que te puedo decir inmediatamente sería esta facilidad de integración con lo que son los servicios de IBM Cloud. De acuerdo. ¿Alguien tiene alguna consulta adicional? Sí, entonces justamente lo que habías preguntado, José Luis, sí, justamente acabo de revisarlo y aquí tenemos la información de todos los servicios de Kubernetes con los que es compatible nuestro Multicloud Manager y tenemos entre ellos listados a IBM Kubernetes Service, tenemos al Elastic Kubernetes Service, que es el de Amazon, al Azure Kubernetes Service y también tenemos el JKA, que es el Google Kubernetes Engine, ¿no? Con el que también es compatible. Súper, súper, buenísimo. Sí, sí, o sea, como Multicloud Manager está construido basado en lo que es Kubernetes. Si alguno de estos proveedores de nube ofrece un servicio de Kubernetes, entonces debería haber ciertas facilidades para poder integrarlo con lo que es esa gestión de varias nubes, ¿no? Que es este producto de Multicloud Manager. Sería
como habíamos mencionado, tan fácil como desplegar lo que es el componente de Clusterlet a esa nube y ya poder tenerla integrada o comunicándose con lo que es el controlador. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la demo, o mejor dicho, el video que tenemos preparado para el día de hoy. Voy a darle a compartir. Gonzalo, disculpa que te interrumpa. Una última Ok. pregunta. A nivel de costo o de producto, ¿cómo se puede adquirir? ¿Está disponible en la nube? ¿Lo puedes licenciar como producto también? ¿Cómo es más o menos el tema del costo, licenciamiento y eso? Ya, ok. Para el tema de licenciamiento, o sea, simplemente tendrías que ir a la página de Multicloud Manager de IBM, o lo googleas, y ahí en la página principal te va a dar toda la información de lo que es el Multicloud Manager y va a haber una pestaña para contactarte con los vendedores. Los mismos vendedores, ellos te van a pedir información adicional de tu entorno, de la solución que estás esperando, y más o menos van a poder adecuar el servicio a tus necesidades, ¿no? Porque, por ejemplo, Multicloud Manager creo que se ofrecen diferentes bundles, o sea, diferentes paquetes, y cada uno de estos paquetes tiene un costo diferente. A ver, esta última información que te di no estoy muy seguro, pero por ejemplo, ICP, lo que es la nube privada de IBM, sí vienen diferentes bundles y cada uno de esos bundles tiene diferentes precios, ¿no? De acuerdo. Pero un punto importante a mencionar es que tanto ICP como Multicloud Manager, ambos tienen un paquete que es un paquete gratuito, que es la versión Community. Esta versión no es para producción, es solamente para testeo. Pero, o sea, si están interesados en saber más sobre las capacidades de Multicloud Manager, sería bueno que prueben estos paquetes, ¿no? Los paquetes se llaman Community Edition, ¿no? Entonces buscas ICP Community Edition o Multicloud Manager Community Edition. Súper, gracias. Ok, entonces ahora sí vamos a empezar a mostrar lo que es la demo. Entonces vamos a adelantar un poco esto. Ya. Entonces, como había mencionado al inicio, Multicloud Manager es una solución que corre dentro de lo que es ICP, la nube privada de IBM. Aquí vemos que tenemos el portal de ICP, entonces lo que ya es desplegado, y una vez que ingresemos vamos a, bueno, aquí ya te dirige de frente a lo que es la página de overview de Multicloud Manager, pero un punto que quería mencionar, que quería resaltar, era que, a ver, lo estoy adelantando, ahí está, que Multicloud Manager aparece dentro de la consola como una pestaña adicional de lo que es ICP. Aquí vemos en el menú que tenemos la pestaña de Multicloud, y si vamos a lo que es Overview, bueno, vamos a ver lo que es la página de inicio, ¿no? En donde en esta página de Overview ya vamos a tener lo que es la información de los estatus de nuestros diferentes clusters. A ver, por ejemplo, si le vamos a cargar, vamos a poder ver indicadores como, por ejemplo, el Storage Health, el Pod Health, vamos a ver también el Cluster Health. Ahí está, el Cluster Health, el CPU Health, de los diferentes clusters que tengamos trabajando con Multicloud Manager. De ahí vamos a ir a lo que es la pestaña de clusters. Y en la pestaña de clusters vamos a tener todos los clusters que tengamos conectados a lo que es el Multicloud Manager. Aquí tenemos una tabla, tenemos el nombre de cluster, tenemos el namespace, tenemos algunas etiquetas que nos permiten, por ejemplo, saber cuál es el proveedor, cuál es el ambiente al que está dirigido este cluster, por ejemplo, el ambiente de producción o la región, o por ejemplo, el departamento que es propietario de este cluster, ¿no? Por ejemplo, el departamento de marketing de repente. Y bueno, también tenemos aquí el estatus de los clusters, los nodos que tienen, el storage y la memoria. Y nosotros, bueno, o sea, Multicloud Manager te sirve para poder gestionar diferentes clusters que tengas desplegados en diferentes ambientes. Entonces, lo que nosotros podríamos esperar aquí es ver una lista, una tabla con diferentes clusters, ¿no? Diferentes instancias de clusters aquí. Y para poder
ir a detalle en alguno de estos, podríamos usar lo que es la barra buscadora de arriba, donde podemos escribir los atributos por los que queremos filtrar la tabla. Por ejemplo, si escribimos el atributo de ambiente y elegimos producción, vamos a ver los clústeres de producción, ¿no? De ahí vamos a lo que son los pods. Los pods que tengamos en nuestros worker nodes, dentro de nuestros clusters, aquí tenemos ya todo el listado de pods, de pods, y lo mismo que en el caso anterior, tenemos las etiquetas, tenemos el namespace en el que están esos pods, el cluster al que pertenecen, y vamos a tener la misma barra de búsquedas desde donde vamos a poder realizar filtros, ¿no? Ahora, vamos a ir a lo que es la pestaña de aplicaciones. En lo que es aplicaciones es donde vamos a poder tener agrupados nuestros microservicios como una sola unidad. Dentro de cada aplicación, dentro de cada una de esas unidades, vamos a poder ver, a ver, vamos a ver. Ya. Dentro de cada una de estas aplicaciones vamos a tener los detalles de la aplicación y las políticas de colocación, placement policies. Esto es importante tenerlo en cuenta porque aquí es donde se muestran los criterios y los objetos que tengamos desplegados de esta aplicación. Lo vamos a ver más adelante, porque es importante tener en cuenta esta sección. Pero aparte del overview de esta aplicación, también tenemos lo que es el design y el topology. En el topology vamos a poder ver todos los microservicios, todos los componentes de esta aplicación y cómo están relacionados entre ellos. Ahora, vamos a hacer un caso específico dentro de esta demo. Vamos a ver cómo añadir capacidad de alta disponibilidad a nuestras aplicaciones, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a ir a la línea de comandos. Aquí. Bueno, y lo que vamos a hacer aquí es, bueno, un punto importante a mencionar es mencionar de que el despliegue de aplicaciones en los diferentes clusters que tenemos se maneja a través de lo que es la política de colocación, ¿no? El placement policy, lo que habíamos visto anteriormente. Dentro del placement policy, lo que se mencionan son los clusters donde se va a desplegar la aplicación y qué criterios debe cumplir para ser seleccionado para el despliegue. Por ejemplo, criterios como que sea de cierto proveedor o que sea de cierto ambiente, o también información de, por ejemplo, cuántas réplicas queremos desplegar. Y estos placement policies ya están creados. Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos aumentar la disponibilidad de nuestras aplicaciones? Por ejemplo, que ya no solamente sea que sean 2 réplicas. Entonces, lo que tendríamos que hacer nosotros es editar esta política de colocación. Y bueno, con este comando nos va a dar toda la información. Aquí vemos cuáles son los criterios que se usan para seleccionar un clúster. Y abajo, disculpen que se muestre el título, pero abajo podemos ver cerca aquí a la línea de tiempo que tenemos una sola réplica. Una réplica. Entonces lo que se hace es editarla y cambiarla por 2 réplicas. Y una vez que hayamos hecho esta edición, le damos a guardar y volvemos al portal. Y cuando vamos al detalle de la aplicación, dentro de la sección de Placement Policies, vamos a ver los criterios de esta política y vamos a ver cuántos objetos tenemos instanciados. En este caso tenemos 2 réplicas, porque hemos editado la política. Y bueno, de esa forma estamos aumentando la disponibilidad de esta aplicación en específico, ¿no? Ahora, un punto adicional, un caso adicional es el siguiente. Vamos a ir nuevamente a la tabla de la aplicación y vamos a ver que en la columna de Dashboard
podemos ver las métricas de las dos réplicas que tenemos instanciadas, desplegadas. Entonces, como había mencionado anteriormente, un momento. Okay. Como había mencionado anteriormente, cuando nosotros instalamos lo que es Multicloud Manager, tenemos también la posibilidad de instalar lo que es Grafana y Prometheus. Prometheus va a recolectar las métricas de la aplicación y las vamos a poder visualizar en dashboards que tengamos dentro de Grafana. Aquí tenemos ya el dashboard de Grafana y aquí podemos ver las métricas relacionadas a las dos instancias, a las dos réplicas que tenemos para esta aplicación. Aquí tenemos el nombre de la aplicación y tenemos información como, por ejemplo, el uso de CPU, el uso de memoria y gráficos adicionales, ¿no? Todo esto lo podemos acceder desde la tabla de aplicaciones al darle clic a la columna de dashboard, ¿no? Además de lo que hemos visto de poder aumentar la disponibilidad de nuestras aplicaciones, también tenemos una función de failover que se aplica automáticamente cuando un clúster se cae. Si nuestra aplicación está en cierto clúster y este clúster deja de funcionar, se va a desplegar en otro clúster que se ajuste a los criterios del Placement Policy. Por ejemplo, si un clúster que tenemos para el ambiente de desarrollo se cae y ahí teníamos cierta aplicación, automáticamente va a ejecutarse esta función de failover y con el Placement Policy, con los criterios del Placement Policy, se va a buscar otro clúster que sea también de un ambiente de desarrollo para poder desplegar nuestra aplicación ahí. Entonces vamos a poder ver esto aquí en el video. Un momento, lo estoy adelantando. Hasta allá, aquí. Entonces aquí tenemos, como mencioné, la función de failover, que es automático, y que funciona acorde a las políticas de colocación. Entonces, aquí vamos a ver el detalle de la política de colocación y vemos que estamos solicitando solamente una réplica para esta aplicación, para las aplicaciones que despleguemos, solamente una réplica. Y vemos que actualmente el clúster que tenemos seleccionado es el Demo Cluster 2. Pero ¿qué pasa si el Cluster 2 o si el Cluster 2 se cae? Pero en este video lo que se hace es se fuerza a que el Cluster 2 se caiga para ver que la función de failover se ejecuta automáticamente. Entonces, dentro de los clusters vemos que tenemos todos con el estado de salud acorde, o sea, correcto, healthy. Y vemos que se ejecuta, o sea, desde el background se hace un cambio para que el Demo Cluster 2, donde tenemos esa aplicación que vimos anteriormente, se caiga. Entonces, acorde a las políticas de colocación, se va a buscar otro clúster que cumpla con los mismos criterios, es decir, que sea del mismo ambiente de desarrollo, y se va a seleccionar ese clúster. Y aquí vemos que ya se hizo el cambio. Aquí, en las políticas de colocación, vemos que a pesar de que se ha caído el Demo Cluster 2, seguimos teniendo una réplica instanciada. ¿Y cómo sabemos de qué clúster, dentro de qué clúster está instanciado? Bueno, si vamos al dashboard en Grafana, vamos a poder ver que tenemos la aplicación desplegada dentro de lo que es el Demo Cluster 3, que cumple con los mismos criterios que cumplía el Demo Cluster 2. Y bueno, eso vendría a ser la demostración que queríamos hacer de la consola para el día de hoy. Gracias a todos por participar. No olviden visitarnos en nuestra comunidad en LinkedIn y en nuestra nueva cuenta en Twitter, ambas con el nombre IBM Cloud Adoption SC.